Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Sofá, el programa de la diversidad sexual y de género de Canal Capital. Estamos esta noche en la biblioteca Virgilio Barco Vargas de la Red de Bibliotecas de Bogotá, Biblored. Les voy a presentar a mi invitado de esta noche, se llama Gabri Mas Cáceres. Gabri, muy buenas noches, bienvenido al Sofá. Gracias, muy amable por la invitación y por el espacio. Está súper chido, algo frío, pero rico, rico. Bueno, esta ciudad es fría, pero hospitalaria. Claro. Vamos a hablar de tu trabajo en Honduras. Tú vienes de Honduras, de Tegucigalpa. Tu organización se llama Catrachas. Las Catrachas, que investigando por ahí me enteré que era el gentilicio de los hondureños y hondureñas, pero pues es el nombre de tu organización. Cuéntanos, entremos en materia, cuéntanos qué hace esa organización. Catrachas nace en el 2000 y es como un recurso para la temática investigativa y de incidencia política en la problemática de las lesbianas. Es una organización lésbico-feminista y como tú dices, sí, es el gentilicio de las personas hondureñas, vamos, pero Catrachas, nuestra Catracha se escribe con doble T, verás, que es, la simbología está atada por encima con la cruz de la T y un aro encima que es el símbolo de las lesbianas, entonces por eso es Catrachas. Bueno, y cuéntanos un poco cómo incide Catrachas en Honduras, ¿qué hace? Hacemos cualquier cantidad de incidencia con las leyes, la legislación y toda la normativa jurídica del país en el amparo de la política pública para todo LGBTI. Entonces estamos desde ahí, estira y encoge, una situación bastante interesante con el gobierno con los gobiernos de turno y el Estado para poder de alguna manera ir tomando o ir haciendo el lobby para mucha de esta política pública. Bien, ¿por qué no nos haces un pequeño recuento, un pequeño resumen de cuál es el estado de derechos en este momento en Honduras? Los temas, digamos, más visibles de la agenda, matrimonio igualitario, adopción, leyes de identidad de género. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué están en Honduras? Pues Latinoamérica goza del privilegio de tener un sur bastante potente en esta temática, ¿no? Yo creo que nos llevan bastante tierra ya proyectada, pero en el centro todavía tenemos unas barridas, unos recovecos, unas fisuras que no nos ha dejado realmente avanzar en materia de derechos civiles, ¿no? Pues la cuestión del matrimonio y la adopción está realmente postergada. Seguimos desde el feminismo haciendo el lobby para la política del aborto. En materia de LGTB estamos más bien en la proyección de los derechos humanos, de que haya una educación integral, salud integral, de que haya recursos para el trabajo, de que haya como derecho a la vida, que en realidad es una de las situaciones bastante problemáticas que ahorita tenemos. En Honduras hemos tratado de incidir en políticas como la ley de trata, la ley en contra del acoso escolar, el plan de nación en materia de derechos humanos, que para LGBT hay toda una cápite en cuestión de plan de nación. También hay reformas al Código Penal en su artículo 321, que es el único artículo que penaliza o sanciona, mejor dicho, a la persona que discrimine a alguien más por tener una orientación sexual y una identidad de género diversa. Entonces, ahorita el panorama está bastante estrecho porque en este actual gobierno la injerencia del fundamentalismo religioso está tratando de aprovecharse de su poder con estos recursos dentro de la legislación y acaban de suprimir la temática de orientación sexual e identidad de género en este artículo que te acabo de mencionar, en el establecimiento del nuevo Código Penal. ¿Eso qué reacciones genera en la sociedad? ¿Cómo se presentan, digamos, las oposiciones o los que están a favor? ¿Qué tan fuerte es el debate? Ahorita estamos en una situación bastante estrecha porque desde adentro realmente no se puede hacer mucho, por lo que te estoy diciendo, nos estamos topando con la pared del fundamentalismo religioso y eso es bastante fuerte
porque estos señores, estas señoras tienen también montado el panorama y la verdad la comunidad LGTB no tiene tanto recurso como las iglesias, especialmente las iglesias protestantes que están haciendo este lobby para abolir o suprimir, mejor dicho, la temática de orientación sexual e identidad de género dentro de este artículo. Tú viniste también a presentar una parte de tu investigación que está basada en las ejecuciones extrajudiciales, en particular a las mujeres transexuales y transgeneristas después del golpe de Estado de 2009. ¿Por qué no nos haces un pequeño recuento, un panorama de lo que fue este golpe de Estado y esta investigación, con qué te has topado y qué has encontrado? Claro, la investigación la hicimos mi compañera Indira Mendoza y yo en el 2011. Nos llevó así como una cuestión de 2 años y medio darle cuerpo a esta situación. Hablamos sobre 16 muertes violentas de las compañeras en estado de prostitución en las calles, especialmente en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La situación, como te digo, fue en 6 meses de golpe de Estado, desde el 28 de junio hasta el 14 de diciembre, logramos recopilar toda la información del archivo, en donde nos encontramos cuerpos mutilados, pero que en su mayoría las compañeras eran muertas con arma de fuego, ejecutadas o acribilladas en cualquier calle de la ciudad de Tegucigalpa o de San Pedro Sula. Pero también hubieron picos, ¿verdad?, en donde en un mes mataban 4 o 5 compañeras, ¿verdad?, y en otros meses nos encontrábamos con la despiadada violencia de un cuerpo mutilado completamente, ¿no?, descuartizado, o sea, no hay descripción para ese tipo de conceptos. Entonces, esta recopilación del archivo más se hizo desde los medios de comunicación porque tenemos este monitoreo por el observatorio que también manejamos desde Catracha, el Observatorio de Muertes Violentas, para toda la nación, y de esta manera poder decirle al Estado, de alguna manera tener el poder de confrontar al Estado. Este tipo de estudios nos abre la puerta como para incidir por primera vez en la reforma de este artículo 321 del Código Penal que te estaba conversando, y casi de inmediato exigirle al Estado que nos ampare con una unidad especializada para la investigación de este tipo de muertes violentas. Y ha sido muy interesante cómo se ha ido desenvolviendo la investigación en muchas otras cosas que nos han ayudado de alguna manera, pero que todavía falta mucho camino por hacer porque hemos contabilizado del 2009 al 2015 alrededor de más de 200 muertes violentas en las calles. Tú dices por qué, porque reina el caos y de alguna manera es el momento en el que la homofobia toma partido de esa situación. Hay grandes niveles de violencia y está desproporcionada. Y claro que el Estado funge un papel muy interesante en darle la connotación de desorden, pero es un desorden bien ordenado, porque depende del estatus clasista en el que tú te desarrolles, es ahí donde vas a ver más violencia. ¿Qué es lo que te trato de decir? En los nichos en donde está la extrema pobreza es donde hay más violencia, o contra estos cuerpos es a donde se entronera más la violencia, y violencia realmente despiadada y terrorífica, pero de una violencia que ha venido a repercutir durante muchos años ya, sin contar los siglos que tenemos en este patriarcado aumentado, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar entonces de esta violencia despiadada, vamos a hacer un pequeño corte, los invitamos a que no cambien de canal y ya regresamos al sofá de Canal Capital. El distrito ha contratado 263 personas de los sectores LGBTI en alta vulnerabilidad como guías ciudadanas en el proyecto Misión Bogotá. De igual, la administración no exige la libreta militar para la contratación de personas transgeneristas. En Bogotá se puede ser.
Regresamos al sofá de Canal Capital. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como El Sofá Capital. Seguimos hablando con Gabri Mas Cáceres de Honduras. Gabri, estabas hablando de violencia y en Colombia pues desafortunadamente también hay una gran violencia. Aparentemente el panorama es de un proceso de paz exitoso, pero lo que se viene después son unos retos inmensos. Tú hablas del resarcimiento a las víctimas. ¿Cómo ha sido ese proceso en Honduras después de esta investigación que tú hiciste? No es que haya tenido una situación de resarcimiento con esa propiedad del concepto, ¿no? Sí fue por parte de la organización hacerle un tributo a nuestras compañeras que padecieron en carne este tipo de embestida de la violencia, pero el resarcimiento del que vos me estás hablando es más del resarcimiento que le tiene que dar de alguna manera el Estado a las víctimas y a toda la gente que estuvo alrededor de las víctimas. En Honduras no hay nada parecido y yo creo que falta mucho para que suceda una situación de esta magnitud. Todavía no tenemos como un recurso que realmente ampare a la persona. Entonces es una situación muy inestable realmente en estos momentos en Honduras. Honduras es un país empobrecido realmente. O sea, no sirve la seguridad social, el transporte está militarizado, los hospitales públicos están militarizados, las calles están militarizadas, el conflicto por tierra está militarizado, hay una clase elitista que maneja casi todos los recursos del país, que son alrededor de unas 15, 20 familias, terratenientes en algún momento y que ahora tienen un poder adquisitivo bastante amplio. Más del 60% de la población está en pobreza y en extrema pobreza. Los niveles de que la población no puede accesar a la educación son bastante fuertes también. La educación pública se está terminando, no es una educación integral. No creas, Honduras está casi convulsionando, sinceramente te lo digo. Gabri, pero en este contexto que nos estás describiendo, ¿por qué no nos cuentas cómo se mueven las organizaciones sociales, las organizaciones sociales LGBTI en particular? ¿Qué garantías tienen y cómo se articulan con otras organizaciones? Claro, o sea, el recurso que nos dio el embate del golpe de Estado en el 2009 fue un recurso bastante interesante porque nos hizo estratégicamente hacer un trabajo conjunto con muchas otras organizaciones, trabajar con los pueblos negros, trabajar con las mujeres, trabajar con las feministas, trabajar con algunos sindicalistas, trabajar con organizaciones de trabajadoras y trabajadores, trabajar con indígenas, trabajar con organizaciones del campesinado. Esto nos hace tener un espectro social bastante amplificado porque todo el recurso que entraba internacionalmente era trasladado inmediatamente a toda la problemática que estábamos tratando de visibilizar. En el 2010 y en el 2015 tuvimos la experiencia del examen periódico universal y esto fue un trabajo conjunto, fue el esfuerzo de muchas organizaciones. A raíz de todo esto, a nivel internacional, comenzamos a meter cualquier cantidad de problemática y de temática. También te puedo decir, volviendo a redondar, que fue muy interesante porque en ese momento se une muchas organizaciones que trabajaban la temática de de orientación sexual e identidad de género. Entonces habían así como 10 organizaciones de gays, de mujeres transexuales, de lesbianas que nunca se habían visto en un trabajo conjunto moviendo el rumbo para poder darle solución a las muertes violentas que nos estaban
vulnerando demasiado en cualquier parte del territorio y nos estaban, ¿cómo se llama?, aterrorizando ¿cómo se llama?, tener este trabajo conjunto y darle la visibilidad debida a la problemática. Fue cuando inmediatamente a nivel internacional se comienzan a tomar cualquier cantidad de incidencias e injerencias, ya sea por el proyecto del examen periódico universal, que una vez se sucedió en el 2010, ahora en el 2015 se retomó, y que los estados partes que tienen mucho que ver con los tratados económicos y políticos que tienen dentro de Honduras y con el gobierno de turno, entonces hacen referencias, hacen propuestas y le dicen a Honduras por dónde se tiene que ir en materia de derechos humanos. Y la temática de SOGI, le llaman ellos, que es por orientación sexual e identidad de género, fue bastante recomendada. En el 2010 tuvimos 7 recomendaciones y ahora en el 2015 tuvimos 13 recomendaciones. ¿Y estas recomendaciones han tenido algún impacto en la legislación efectivamente o en los derechos de las personas? Claro, en el 2010 fue como las recomendaciones precursoras de la reforma del artículo 321 y de la Cápite en el Plan de Nación de Derechos Humanos, y consecutivamente de las leyes que se han venido formulando, como la ley de trata, de acoso escolar y muchas otras leyes como la política de la mujer. VIH, por ejemplo, tiene una ley renovada bastante sustancial en donde también el LGBT tiene toda una temática, especialmente en estas legislaciones. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Canal Capital, la televisión más humana. Un ambiente laboral inclusivo se caracteriza por la posibilidad para todas las personas de ser ellas mismas, de entrar en conversaciones sobre su vida cotidiana, sobre su pareja, sin percibir ninguna forma de discriminación y sintiéndose valoradas y aceptadas como parte de un equipo. En Bogotá se puede ser. Regresamos al sofá de Canal Capital, la televisión más humana. Estamos aquí en la biblioteca Virgilio Barco Vargas de la red BibloRed. Está haciendo un frío tremendo y estamos con Gabri Mas Cáceres de Honduras. Gabri, preguntas, ¿qué posibilidad o qué visibilidad hay de una ley de identidad de género en Honduras, algo que articule los diferentes sectores? Yo creo que de la única manera que pueda haber este tipo de promociones es teniendo un lobby con bastante preámbulo acerca de muchas otras leyes y teniendo acuciosa jurisprudencia en alguna temática. De lo contrario, no hay en estos momentos materia para incursionar sobre una ley de identidad de género. Bien, y para terminar, ¿cómo ves tú el panorama, digamos, de aquí unos 5 o 10 años en materia de derechos en Honduras? ¿Qué se ve en el panorama? Pues bastante provechoso, yo lo miro muy positivo. Tenemos así como las ganas de seguir incursionando en materia de lo político. Nos da bastante sustancia saber que casi todo el cuerpo internacional nos está acuerpando de alguna manera, que no nos ha abandonado. Hay alianzas estratégicas muy estrechas, bastante interesantes. Las abogadas internacionalistas nos han ayudado maravillosamente. Yo creo que el panorama de aquí a unos 10 años, porque en 5 no te puedo decir mucho, pero de aquí a unos 10 años se mira bastante provechoso en materia legislativa, de jurisprudencia y de toda la normativa jurídica. Ahora, de política pública y de normalización dentro de la sociedad, yo creo que sí va para largo. Ahí sí creo que sería un trabajo muy extenso en vastedad para que dentro del recurso humano social se pueda ver un cambio. Bueno, Gabri, pues muchísimas gracias por
haber aceptado esta invitación al sofá. ¿Hay algo más que quisieras mencionar antes de que nos vayamos? No, amo Bogotá, muchas gracias por darme este espacio, gracias por darnos la oportunidad de decirle a Colombia cómo es que estamos en esa parte del mundo y que el frío está rico y igual que viva Colombia. Bueno, Gabriel, de nuevo muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Esperamos que haya sido provechosa esta discusión para ver el panorama en materia de derechos en otros países en términos de los sectores LGBTI. De nuevo muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés para la diversidad sexual y de género. Gracias. Buenas noches.